Pues bueno, familia, ya sabéis, acabamos de conocer a David. La verdad es que estoy muy impresionado por todo lo que he aprendido con este chiquillo. Y buscando un poquito más sobre el tema, sobre este tema tan fuerte que es el bullying y estas superaciones personales que estamos teniendo en la vida, pues me pusieron en contacto con Michael Perrier, Serio. O sea, francés, escritor, superviviente, luchas por una causa muy buena. Y oye, si tengo que decir algo más para presentarte, porque es que este chico es una caja de sorpresas, maquillado, peluquero, bueno, nos vas a estar contando aquí muchas cosas. Pero hoy venimos a hablar de algo muy importante, y es de esa faceta tuya de escritor, que tú lo que has contado realmente es una autobiografía, ¿no? sí. De una vida que has tenido, que prepararos, agárrense fuerte, porque esto va a empezar ahora. Michael, ahora mismo te encuentras en un momento de tu vida que estás superando muchas cosas por las que has pasado, pero ya están superadas, ¿no? O sea, ya digamos, todo está superado, porque eso es muy importante. ¿Lo dirías que sí o que no? A ver, tal como digo en el libro, las cicatrices no desaparecen. Las cicatrices siguen, luego hay que encontrar armas para seguir adelante. Hay cosas creo que no se superan nunca. Tienes que aprender a vivir con ellas. Hay momentos buenos, momentos malos, pero es cierto que son, los llamo demonios, ¿no? Porque son las pesadillas que uno tiene no las controla. Claro, cuando tienes una pesadilla de esas potentes, te levantas y te da el día. Después, es verdad que estoy en un momento de mi vida que me siento muy feliz. Tengo mis días, como todo el mundo, pero muy feliz. La verdad que sí. Ahora mismo, por lo menos, estoy muy bien. Ese proceso de todo lo que has sufrido hasta ahora, o sea, ¿es difícil? ¿Es muy difícil? ¿Cómo lo Eh, calificaría? muy, muy, muy difícil. Enfrentarte a todo aquello, es más, yo creo que hay muchas personas que no lo superan, que no llegan a llegar a donde me encuentro ahora mismo. ¿Por dónde Sinceramente. empezamos? ¿Cuándo fue la peor época? ¿Cómo fue? ¿Qué ha sido? Pues yo te contaría, yo empezaría sinceramente por el año pasado. Bueno, ya hace un poquito más de un año. Yo comencé con una depresión. ¿Pero a qué venía? No venía nada porque tenía un muy buen trabajo, una relación maravillosa, la verdad que he tenido suerte de encontrar el amor, que pocas personas lo encuentran. Y era feliz, ¿no? Bueno, lo típico de todos los días, ¿no? El trabajo, el coñazo. Pero de repente caí en esa depresión sin entender el por qué. A medida que pasaban los meses, yo tuve que darme de baja, pensaba que iba a ser cuestión de una semana. Fue mi médica de cabecera quien se dio cuenta. Hablando por teléfono, me dijo, tú no estás bien. Digo, bueno, estoy irregular. Dice, no, 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 tienes que estar un tiempo descansando. Yo en ese momento me sorprendió, pero digo, venga. Pasaron los meses y de repente, cuestión de 2 o 3 meses, cuando pensaba que me iba a incorporar, depresión, pero a full. Es decir, que ya caí wow, en una oscuridad, en un pozo oscuro y fueron pesadillas que cada vez más recurrentes, porque yo he pasado por muchas cosas. Pero justamente las pesadillas que tenían eran sobre cosas que pasé de pequeño en Francia. Yo soy víctima de abuso infantil, pero a lo largo de mi vida recordaba una vez. Yo esa vez es la que tenía en mente, lo hablé incluso con mi pareja, nadie más lo sabía. Y yo seguía adelante, ¿no? Como Perdona por muchos, cortarte, pero ¿abuso a qué te refieres? ¿Qué tipo de abuso? ¿Sexual? sexual. Vale. Que cuando eres tan pequeño, con 4 años y medio. Algo que es de por vida. Por eso te he Sí. comentado antes, l- la palabra superarlo es que es muy difícil. Cuando te viene esa pregunta, es que es normal esa pregunta. Siempre hay algo dentro de ti que dice, ¿qué contesto? Claro. ¿Lo he superado? ¿No lo he superado? Es un trabajo constante. Es todos los días es una prueba, tienes que superarte, ¿no? Superarlo. Pues me tuve que enfrentar a ello porque descubrí que no fue una vez. Mi mente había bloqueado todos los recuerdos, Suele pasar. Por lo todo. que tengo entendido, suele pasar eso cuando eres abusado, cuando tienes un trauma de pequeño, tu cerebro lo primero que hace es borrarlo y luego te va viniendo en modo flashes, ¿no? A lo largo de la Olores. vida. Es complicado porque como era tan pequeño, yo al principio intentaba decirme a mí mismo, "Bah, eso te lo estás inventando, esto lo estás exagerando", y me vienen cada vez más pesadillas y tuve la suerte de encontrar un psiquiatra que fue una bendición, porque me escuchó, me pudo ayudar de la seguridad social, que es muy difícil conseguir un psiquiatra Bueno, que te pueda atender cada 15 días. Imagínate lo grave que estaba para que me encuentre un hueco cada 15 días. Estaba muy mal. Y él fue el que me ayudó a abrirme, a enfrentarme a ello, y me dijo, yo le comenté que yo escribía mucho desde pequeño, y me dijo, ¿por qué no vuelves a escribir? Plásmalo todo en un libro, en escritura, ¿no? Y comencé a escribir. Y hay días que, bueno, hay días que me tiraba hasta el suelo de la ansiedad, de no poder respirar. Y encontré una manera que era, bueno, hacía ejercicio y cogía el coche y me iba. Y me iba a la playa. Simplemente
me sentaba en la arena y miraba el mar y me relajaba. Y a poco fui escribiendo hasta que lo dejé todo ahí y tuve que aceptarlo y hubo un día que exploté y se lo conté a mi familia. Y fue muy doloroso porque te sientes muy egoísta, muy egoísta. ¿Por qué? ¿Egoísta por qué? Porque ya no sufres solo tú. Porque es verdad que cuando conservas un sentimiento así, algo tan grande, y lo dices a voz alta, estás matando a tus padres en cierto modo. Porque la culpabilidad es inevitable. Si tus padres te quieren y tus padres te quieren, es imposible. Esa culpabilidad para mi madre ha sido muy difícil. Muy difícil. Está todavía en proceso. Pasa por muchas fases, ¿no? Por la ira, la negación. Pero a mí, a medida que pasó el tiempo, fue como un alivio, ¿no? Por fin Claro. me sentí liberado. A soltar ese monstruo, ¿no? Que tenías Sí. dentro y te estaba comiendo. No busqué justicia, que ella insistió mucho. No tengo fuerza, no he tenido fuerza para ello, pero sí para ayudar a otros. Sí que quiero ayudar a muchos otros, a que no les pase lo mismo que yo. Yo creo que también a lo mejor buscar justicia y después de tanto tiempo sería remover demasiadas cosas, ¿no? Sí. Yo creo. Hay veces que hay algo que, bueno, dejarlo como tu lección de vida, fue duro, es triste, pero mejor dejarlo ahí. Hay cosas que, al sola voz, como digo, lo digo, hay un libro, Sí, sí, doy sí, entrevistas, pero volver a... no podría enfrentarme a esa persona. Me he enterado que esta persona vive en España, y eso fue en Francia. Nada más esa información no te puedes imaginar de Claro. pesadillas y de ansiedad que me ha dado. Imagínate. Que fue sin maldad. Mi madre me lo investigó y me lo dijo. Y ¿qué le vas a decir Claro. a una madre? Que es normal que quiera justicia. Pero para mí ya no es que no quiera justicia, yo quiero seguir adelante. Quiero mirar hacia adelante y ayudar a otros. Y además que no tendría la fuerza para enfrentarme a ellos. Quizá algún día, pero yo creo que no. Creo que te estás enfrentando de la mejor manera. Ayudando. Que ayudando. La verdad que sí. ¿Y eso te pasó con 4 años? 4 años y medio. 4 años y medio. Claro, y desde ahí ya... Yo imagino que eso en aquella época, aunque tú no te darás cuenta, también te cambiaría como niño. Me encerré en un mundo, como digo, en un mundo de fantasía. A mí me gustaban los pequeños ponis. Mi época, ¿no? A ver, los cochecitos, los dinosaurios se llevan mucho también. Pero es verdad que me encerré mucho en mi mundo y había problemas en el colegio, no estudiaba y nos tuvimos que mudar. Nos fuimos a Cataluña primero. Ahí viene un problema muy grande. Es que, claro, yo era un niño francés que no hablaba español. Así que, claro, el primer día de colegio aprendí hola, por favor, y poco más. Y claro, me tuve que enfrentar de repente que no lo estaba haciendo bien. Porque no aceptaban el hola y adiós. ¿Por qué? Porque era Cataluña. Pero yo tenía 8 años y no lo entendía. Ya de por sí venía de mucho y claro, ahí yo me retraí mucho, estaba muy metido en mi mundo, iba a peor, pero tuve la suerte de vivir una época muy bonita, que son soy millennial, ¿no? Esa época, finales de los 90, principios de los años 2000, las Spice Girls, que parece una tontería muy grande, pues fueron mis mejores amigas. Su música fueron un refugio, mi dormitorio lleno de póster, la película, ¿no? Era mi vida, mi todo. Y estaba feliz. Dentro de cabe, cuando llegaba a mi casa era feliz. Había muchas cosas más internas también, lo típico de las familias. Pues mi madre es una mujer que es bipolar, pasó por depresiones muy grandes también. Así que en casa tampoco era fácil. Así que más me encerraba en mí. Claro, eso hacía más bola y más Sí. bola. ¿Y te costaba mucho socializar con la gente? Muchísimo. Aparte que no sabía la lengua. Y tuve el problema que, como estaba enamorada de las Spice, salió la película y la tenía en español, pues aprender español. Y claro, eso al final fue un problemón, porque aprendí el español antes que el catalán. Claro. Pero me hice una amiga y fue maravilloso, me enamoré de ella. La historia es larga, no quiero profundizar mucho en ese tema, pero fue muy bonito. Y por desgracia la amistad se rompió y vamos a decirlo, 11 años y medio por ahí, empezó el acoso escolar. Y me llamaban maricón, mariquita. No lo entendía. Claro, al principio, ¿qué me gustaba a mí? Pues Britney Spears, las Spice, ¿qué son? Claro, Mujeres. Claro. Sí que no lo entendía. Aparte vengo de una familia muy católica, iba en contra, lo que se decía mucho en esa época, de mi religión. Y decía, pero yo no soy gay, así que me enfrentaba. Pero llega un punto que se meten tanto contigo que te retraes más todavía. Ya de por sí que era un niño muy callado. Aquello me encerró en un mundo brutal y no sabía cómo enfrentarme a ello, porque no lo podía decir a mis padres. Mi padre me dijo una vez, porque vio que me metían una paliza en la puerta del colegio. Y cuando entré en el coche me dijo que eran chiquilladas. Claro, eso es lo peor, eso es lo peor. Eso es lo que yo he dicho en mis últimos vídeos, que no hay cosas de crío.
No hay cosas de crío, y menos ya a partir de los 10, 11, 12 años, yo creo que cosas de crío no hay. Yo creo que tampoco. Pero es verdad que ahora va mejor. Y antes que también era otra cosa. Antes estamos hablando 15 años, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, Más, ¿no? el año 99 aproximadamente. Más de 20. Y es otra época. E incluso los padres muchas veces favorecían ese acoso Claro. escolar. Y los profesores. Claro. Que ni un profesor, ni uno me ayudó. Lo Ya en vieron. España, ¿no? Ya en España estamos hablando, en Cataluña. Claro. Me la pasé muy mal y toda esa ira al final tiene que salir por algún lado. Claro. Me encerraba en mi dormitorio y ya llegó un punto que ni las canciones, ni mi Britney, ni las Spice me ayudaba ahí. Puede darme golpes contra las piernas, puñetazos contra la pared. Y esa ira, ¿no? Tiene que salir. Empecé a autolesionarme. Cosas tontas, al principio, bueno, tontas no, con un cuchillo de mantequilla. Que No corta, entre no corta comillas, tanto. pero si quieres que corte, corta. Pero se me quedó grabado porque fue ahí, en el cuarto de baño, empecé a apretar y por desgracia, pues ese dolor era una manera como de evacuar la ira que tenía. Y fue a peor. Llegó un punto que llegué a tener cortes hasta aquí. Cortes, 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 aquello era... Y tuve sustos muy grandes, todo esto en silencio. El acoso iba cada año a peor, hasta que llegué a los 13 años, ya era un infierno. Yo me encerraba en el cuarto de baño, me escondía, me encontraban, palizas, escupitajos, insultos constantes, empujones. No tuve ayuda de nadie, ni una persona me tendió la mano, nadie. Me encantaría poder decir que sí. Entonces eso viene también a raíz de la amiga que te he comentado. Era una chica que tenía muchos complejos y cuando vio que el bullying iba mucho hacia mí, porque ella se asustó de que fueran a por ella también. Así que se alejó y fue parte de ese acoso escolar. Y ella fue la que empujó. Wow. Y fue una traición muy O grande. sea, estaba contigo y se pasó al otro lado, claro. Vio que lo que es la gente, ¿no? Por final eres joven y tiras para donde va el rebaño, ¿no? Ella lo hizo para protegerse. Claro. En esa época yo no lo entendía y aparte, como te comentaba, yo estaba enamorado de ella. Claro. Así que más complicado para mí entender mi sexualidad porque es que quería una chica. Pero es verdad que a medida que pasaban los años, ¿no? Sobre eso, sobre los 13 años, ya sí estaba yo, miraba mucho a Ricky Martin, a Lenny Kravitz, digo, aquí hay algo. Pero fue muy complicado aceptar que era homosexual. Muy, muy difícil porque era como dar la razón a quienes me insultan. Claro. Ir en contra de mi religión. Los padres en esa época, el tema, si eras gay. Sí, es como la decepción, entre comillas, Decepción, la vergüenza de la familia. Muy complicado, pero bueno. O sea, más que contarlo, para ti no fue complicado contarlo, fue complicado aceptarte. Aceptarme a mí mismo. Yo creo que le pasa a muchos, porque te estás descubriendo también, ¿no? Al final, claro. No lo sabes, soy bisexual, ¿no? Y en esa época, como digo, que no había tanta visibilidad. Había algunas canciones, llegó después, sobre los 2000 y pico, las tatu, ¿sabes? Cosillas, pero muy poco. Y siempre había de los adultos comentarios, maricón, claro. Mariquita. Y claro, lo escuchas y dices, no quiero convertirme en eso, ya bastante pasado como para convertirme en eso, es que no quería. Pero tuve un pequeño accidente en el colegio por un empujón. Me tuve que poner una escayola, salí del colegio un tiempo. ¿Por un empujón? Una zancadilla, creo que se dice. Sí. Fue grave porque se me salió el ligamento. Wow. Bueno, eso fue una de tantas, pero ahí no hubo remedio que sacarme de ahí. Perdona, pero, o sea, ya en esa época no se tomaban medidas, nada, porque, nada. Hombre, yo hoy en día, yo sé que insultos, comentarios, que hoy en día también es verdad que a lo mejor a los niños se les hace un poquito el vacío y ya es bullying, que tampoco está bien, pero claro, lo que tú me hablas es un nivel muy alto. Sí. Que aunque fueran los 99, yo creo que tendrían, tío, que a este chaval le están pegando, hay que hacer algo. Que los profesores lo vieron, ¿eh? Todos los profesores lo vieron. Wow. Incluso, duro decir eso, un día me castigaron porque siempre me castigaban a mí las pocas veces que levantara. Yo creo que me tenían manía, ¿no? Un poquito, la verdad. Claro. Por mucho que intente perdonar, sí. Es que sí. He vuelto a leer mi diario hace poco y lo leí y dices, hostia, qué complicado, qué difícil, ¿no? Hablé con la directora, exploté, y me dijo, el problemático eres tú porque no aprendes catalán, el problemático eres tú porque no te integras, y te digo, el problemático soy yo, seguro. ¿Por qué sigue en el cuarto de baño ese dibujo? Había un dibujo de mí, joder, con mi nombre, bueno, me llaman Michelle, que mi nombre es Michael, lo sabían. A veces lo haces sin mala intención, porque sí. Me pueden llamar Miguel, Michelle, no pasa nada, pero no, ahí fue a mala leche. Y empezaron los profesores a llamarme así. Yo insistía, digo, llamarme Michael, por favor, no, Michelle. Pues en el cuarto de baño había un dibujo infantil de un chico chupándose a otro. Hostia. Con mi nombre.
bueno, nombre de Michelle, y no lo borraron. Estuvo ahí, pues, y no puedo decir exactamente porque un niño puede tender a minimizar o exagerar. No me atrevo a decir una fecha, pero sí que estuvo, vamos a ponerle 15 días, ¿no? Y claro, justo donde yo me escondía en el baño, ¿no? Tenía que enfrentarme a ese dibujo constantemente. ¿Y tus padres? Tú no se lo contabas, ¿no? Seguías sin contar nada. No contaba Solo nada. algunas peleas gordas, cuando ya así, la zancadilla, imagino. Ahí me preguntaron, porque el doctor, el médico, ¿no? Me dijo, esto no es una caída. Claro. Y lo negué, negaba, lo ocultaba todo. Me convertí en un pedazo de actor. Vamos, de premio. Sí. Es que no nos damos cuenta hasta qué punto un niño puede ser muy buen actor. Porque yo lo fingí todo, se me veía un niño un poco retraído, ¿no? Pero un niño que pues nada, que le gusta estar en su dormitorio, con su música, con sus cosas, sus películas. Pero mis padres nunca hubieran imaginado algo tan grande. Y la directora no dijo nada. Se lo cayó. ¿Y cuándo empezaron a sospechar tu familia o cuando empezó la cosa a ir mejor, imagino? Pues claro, estuve con una escayola bien grande, ¿no? Y claro, en pleno verano, llevar manga larga. Y a mí mis padres decían, hace mucha calor, quítate esto. Digo, no, como que tenía complejo porque ya tenía mucho grano, había engordado. Como que decían, bueno, descubrí algo hace poco también que no recordaba hasta que volví a leer mi diario que me arrancaba el pelo. Empecé a hacer así. Sí, es muy típico. Yo que soy peluquero sé que es muy típico. Me arrancaba el pelo y aquí tengo un tremolino Pelito. que no tanto, pero empecé como girando el pelo de forma sistemática, no muy Sí. nerviosa. No lo recordaba, mi mente lo había borrado. De ahí la maravilla de tener los diarios, ¿no? Que al final, para bien o para mal, pues te trae recuerdos, Tú lo ¿no? escribías todo en aquella Todo. época. Bueno, y leerlo... Te iba a preguntar justo eso, que bueno, eso luego quiero hablarlo cuando entremos en tu libro, pero de verdad hay partes en tu historia que todavía a día de hoy leerlas te tiene que doler, por más que lo tengas ya superado. Hay dos capítulos que no soy capaz de leer, porque no quise minimizarlo, porque leo mucho. Y el problema de muchos libros, de muchos escritores, que por respeto, por miedo que los censuren, minimizan. Y yo me negué. Yo venderé 2 libros, lo leeré a 2 personas, pero haré honor a las víctimas. Que sepan qué se siente, qué ha olido, qué he pensado, que lo puse. Fue un riesgo, me arriesgué mucho, pero lo hice. No ha habido cancelación ninguna, ¿no? No, de hasta ahora, lo contrario. A ver, está escrito con mucha delicadeza y mucho cariño, las cosas como son, pero salvo esos 2 capítulos que son más crudos. Y para volver a lo que estaba comentando de cómo mis padres, que tengo tanto que contar que al final, y me rollo mucho, hablo Sí, mucho, sí. Conmigo no hay problema. Mis padres, claro, veían en verano que llevaba manga larga, y un día mi hermana, que cenando, se levantó, en plena cena, tiró la silla, se fue para mí y me levantó la manga. Ella lo sabía. Empezó a sospechar y ya como que le hizo un clic, ¿no? Ese clic. Y bueno, la pasé muy mal, una vergüenza terrible. Mis padres, una culpabilidad, imagínate. Y pasé susto grande. Yo una vez me corté y no paraba. Y era muy pequeño y digo, por eso yo creo también que hay víctimas que algunas veces no han querido, quizás no han querido quitarse la vida. Yo creo que algunas veces puede ser incluso un accidente. Yo estaba a punto de tener ese accidente y no lo sabremos nunca. Claro, es que yo lo que estoy aprendiendo ahora contigo, que realmente yo tenía la equivocación, cuando alguien se autolesiona o algo, lo que buscaba era llamar la atención o que se centraran en él, pero es que no, tú lo hacías porque tenías tal dolor dentro que La ira. la ira era lo que te hacía eso, o sea, no querías llamar la atención porque luego, fíjate, ibas cubierto y no querías que nadie lo Totalmente. supiera. Los hay que, por una parte, fíjate, si intentan llamar la atención, por lo menos están llamando la atención pidiendo socorro. Lo mío fue peor. El mayor fallo que he cometido en mi vida es el silencio. Siempre lo digo, no cometáis el mismo error que yo. Silenciamos, nos pedimos ayuda y al final tiene sus consecuencias de por vida, porque el acoso escolar es de por vida. Para mí me ha dado miedo los niños toda mi vida. Acercarme a un colegio, imposible. Me daba- Todavía Ya no. ya lo llevas mejor. Los niños... Además que tienes que ir a colegios a Sí, explicar esto. no, y el amor de los niños, de los adolescentes de hoy en día. Hoy ha cambiado la cosa, ¿eh? Yo creo que está cambiando un cambiado. poco, ¿eh? Esperemos que sí, ¿no? Y hay protocolos que no se activan lo suficiente, pero hay protocolos. Y yo creo que los niños de ahora están más espabilados. Tienen un poquito más de humanidad, aunque no lo suficiente. Tenemos mucho trabajo por delante. Cuando tú me hablabas antes de la depresión, pero claro, tú llamaste a un psicólogo, ya empezabas a estar con médicos. ¿Qué se siente el tener depresión? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Qué dirías? ¿Cómo podríamos ayudar a la gente a que digan, oye, tienes depresión? Wow, me acaba de ser la pregunta más difícil de responder, la más complicada. Justamente lo hablé con mi pareja no hace mucho, en el coche. Porque cómo ayudar es que es muy difícil, muy difícil, porque muchas veces no quieres que te ayuden. Te encierran cada día más. Realmente no es por nada, pero quien tiene que salir de esto es uno mismo. Yo creo que por mucho que lo intenten hacer bien,
quien da el paso hacia adelante es uno mismo. Si uno no quiere salir, la familia puede dar todo el cariño, todo el amor. Yo creo que un conjunto de cosas, porque uno pues, lo ve todo en negro, no sale del bucle. Vamos a ir por lo físico, por ejemplo, no soy feo, no valgo para nada, nadie me quiere. Son frases que parecen tontas, pero no, lo típico, nadie me quiere y no, nunca he llegado a nada en mi vida. Cosas de la infancia, ¿no? No he tenido los suficientes estudios, no soy bastante inteligente, siempre hay algo y le das vuelta y vuelta, lo ves todo negativo, todo. No hay nada que te anime. Los animales ayudan mucho. Sí, eso es cierto. Los animales porque no hablan Sí. y te dan amor de forma incondicional. Yo tengo 3 perras y han sido mi todo, porque estaban ahí siempre y una de ellas tenía la manía, sin enseñarle nada, ¿no? Cuando me tenía esos ataques de ansiedad, daba un salto al sofá y se me tumbaba encima, pero solo tumbarse. Muchas veces viene, pues, ay, dame cariño, ¿no? Dame besitos. No, ella se tumbaba sin un ruido, como para calmar esa taquicardia que tenía. Y a la familia yo les diría simplemente estar ahí, escuchar. Si quiere hablar, escucharle, prestarle atención, sin agobiar, estar allí, fundamentalmente, y sobre todo no decirle, es el pasado. Esa frase sale sin querer, no es con maldad, pero yo esa frase me la han dicho muchas veces, déjalo, es el pasado. No, Escurrir el bulto, ¿no? Básicamente, ¿no? Hay que tratarlo. es que algunas veces lo decimos, eso sin maldad, pero es que ¿cómo va a ser el pasado? O sea, mis cicatrices, por ejemplo, de la adolescencia o de intentos de suicidio que he tenido, siguen ahí. Esas son visibles, pero las que tenemos en la mente no se ven, pero siguen allí. Son cicatrices que siguen latiendo, ¿no? Y Y una pregunta, y que suele pasar mucho. ¿A ti te dio por el tema alcohol, drogas, algo así? Porque suele pasar, ¿no? Cuando sí. tienes un mal momento y empiezas a recordar todo eso, lo quieres olvidar. Entonces tiras pues, de psicotrópicos, de alcohol. Suele ser el alcohol una de las cosas. ¿Te pasó a ti en ese caso un poquito? Yo tuve ¿Tuviste...? suerte. Dentro de lo que cabe, tuve mucha suerte porque, a ver, salí de Cataluña, no les quedó otra elección, ¿no? Fuimos a Andalucía, que ya es mi tierra. Yo soy andaluz. Aquí no hubo problema, ¿que no? No, Aquí no, mejor. lo contrario, aquí Aquí el sol es otro rollo. encontré mi familia, mi vida, ¿no? Empecé a abrirme, conocí Torremolinos, así que claro, para una persona que se está descubriendo, Claro. conocer Torremolinos me ayudó a dar el paso, ¿no? Y a encontrarme a mí mismo, a decir, soy homosexual. Y fue bueno, pero lo malo que me tiré muchos años trabajando en la noche, que fue una experiencia muy buena, ¿no? Trabajé de bailarín erótico, porque claro, fui tan patito feo durante mi infancia que de repente me llamaban para trabajar de modelo, y, hostia, yo de tan feo que he sido, me llaman feo, no sé qué, digo, qué bien, ¿no? Empezaste a creértelo un poquito. Claro, Y mira. y digo, y bailar, guau, qué maravilla. Simplemente el hecho de estar bailando y tener, o en mi caso, hombres rodeándome, fue como un poquito mi venganza, ¿no? De decir, y la noche tiene muchas cosas malas. Yo era más del alcohol, nunca llegué a ser alcohólico, pero es verdad que bebía mucho. Bebía mucho porque ya encadené la noche, trabajé en la noche muchos años y para aguantar el ritmo probé todo tipo de drogas de la época, ahora habrá más nuevas, Sí, y no quiero ni saberlo. cada día hay... Y tuve la suerte, un ángel de la guardia, supongo, que nunca me he enganchado. Nunca tuve esa suerte. Yo soy un gran fumador de tabaco, mucho, pero alcohol no. No, pero esa época sí de mezclar pues, pastillas antidepresivos con alcohol y lo mismo, estar a punto de Claro, es que unas poquitas eso veces. crea un bucle Un del bucle. que hace que no salga. Claro, estás mezclando psicotrópicos, antidepresivos, alcohol, porque lo necesitas y claro, si no lo tienes estás mal y cuando lo tienes también estás mal. Es un bucle al igual que el amor. Claro. Alguien tan necesitado de amor, de cariño. Se dice un patrón, pero yo creo que simplemente cuando encuentras una persona que te da atención, te da un mínimo de cariño, pues caes. Te enamoras y yo me enamoraba siempre de las personas equivocadas. Claro. Hubo de todo, pero me he equivocado muchas veces, incluso ay, me enamoré de alguien que me maltrató también. Fíjate. Es que lo mío, por desgracia, es que es muy difícil porque lo tuve que resumir en 200 páginas. Resumir vivencias que digo, ¿cómo pongo todo esto en un libro? Es que es surrealista, pero tengo suerte en el sentido que he tenido personas a mi lado, amistades que han estado desde que llegué a Andalucía hasta el día de hoy, que lo han vivido conmigo, han estado cerca mía y me han dado la fuerza de decir, es tu vida, cuéntalo. Claro. Y el maltrato también es otro tema que telita. Eso puede ser, oye, ahora que te escucho, a lo mejor todos esos patrones que has ido repitiendo puede ser por lo que te pasó ya aquella vez de La chico, niñez.
que eso se te queda dentro, como hablamos antes, no lo recuerdas y tal, pero tu cerebro siempre tiende a repetir patrones, a buscar un tipo de persona que sabes que aunque no te viene bien, es lo que te gusta, pues no sabemos por qué, porque el cerebro funciona así, pero es curioso que lo lleves arrastrando toda la vida. Toda la vida. No hay... Pero también está la mala suerte, porque algunas veces uno dice, venga, voy a buscar lo opuesto a mi prototipo, ¿no? De hombre o de mujer. Bueno, yo en tu caso de hombre, ¿no? Igual. También, ¿no? O sea, que da igual. No hay Ya. manera, tardé años en encontrar el amor y llegó como un ángel en mi vida. Más majo Uf. que no. La verdad Y que sí. fue que me ayudó en mi depresión. A veces volviendo un poquito a lo anterior, sin apretar, sin presionar, simplemente estar allí. Que he tenido mucha suerte que se dio con una persona que es tranquila, que ha respetado mi espacio, no me ha presionado. Porque hay otras que aguantan unas semanas. Al principio hay cariño, venga, todo va a ir bien. Pero también está la culpabilidad de quien pasa por depresión de decir, se va a hartar de mí, me va a dejar, se va a hartar. Te agobias Y más. eso, claro, te agobia porque entra en círculo y muchas veces no estás equivocado. Hay muchas parejas que se agobian, que se cansan y llega un punto que dice, mira, o te pones bien y esta presión. Yo tuve mucha suerte en ese sentido, pero yo creo que la pareja tiene que tener paciencia, darle tiempo, si está pasando por eso es por algo. Así que la palabra que siempre repito una y otra vez, mucha paciencia, mucha. Claro, y también a lo mejor no dar con otro depresivo, porque eso entonces podría... Pero lo mío, lo mío ¿También te ha pasado? es que caí en Sabía. depresión al mismo tiempo que una amiga, es que nos dimos de baja el mismo día, ¿vale? Sin saberlo. Nos llamamos, esta parte que está graciosa, porque nos llamamos, oye cariño, que mañana no me vas a ver en el trabajo porque me han dado la baja. Que a mí también, lo que me estás contando. Y los dos nos encontramos en depresión y nos retroalimentábamos. Así que es verdad que sin darnos cuenta y sin hablarlo siquiera, poco a poco nos fuimos separando un poquito para ir Claro. mejorando por nuestro lado. Porque es verdad, sienta bien un día hablar con alguien que la pasa mal, pero tampoco es lo más sano. Tiene que haber un justo medio en esto de... Tienes que hablar con personas que también la pasan mal para abrirte más, para sentirte comprendido, pero también tienes que pasar tiempo con personas que te van a dar positividad. Claro. Es que es muy importante. Yo creo que tiene que haber de las dos cosas. Por lo menos, lo mío me fue bien así. ¿Cuál es la manera de salir de una depresión real? Para tú, ¿cuál crees que hay una manera eficaz? Porque yo creo que cada persona tiene que tener su duelo. Pero hacer deporte, rodearte de gente positiva, alimentación, no sé, ¿tú qué crees tú que a lo mejor digas, mira, a mí lo que me ha servido? Yo creo que en tu caso la escritura fue algo... A mí la escritura. Escribir, enfrentarme a ello. Me voy a centrar solamente en esto, porque en lo personal, claro, todos tenemos traumas, todos tenemos cicatrices del pasado y muchas veces nos culpamos. Es que nos culpamos de por vida por cosas que no tenemos que culparnos. Claro, al tenerlo escrito y al final decidí publicarlo, ¿qué tuve que hacer? Releerlo. A ver, al final te perdona, te das cuenta de tu error y dices, pero qué, perdona por la palabra, pero qué tonto, qué gilipollas fui, que caí otra vez en lo mismo. Dices, pero ¿cómo he podido hacer esto, no? Pero te perdonas también. Dices que yo no tuve la culpa. Hasta que no lo leí una y otra vez, me enfrenté a ello, me culpé, me culpé. Y ahí ya por fin me fui perdonando y más al día de hoy ya no siento culpabilidad. Ese aspecto lo tengo completamente superado. Ya el trauma porque están ahí, ¿no? Pero lo que es la culpabilidad me la quité. ¿Pero de qué te culpas? Si no hiciste nada, o sea, te acusaban a ti, se metían contigo, más... Cuando sufren, por ejemplo, de maltrato, siempre la persona que quiere dice estar estresado. Es por mi culpa. A lo mejor le estoy aportando más estrés. A lo mejor te culpas. Siempre encuentras algo. Cuando lo estás viviendo, las víctimas se culpan una y otra vez. Además que hay muchos manipuladores y los maltratadores son manipuladores que saben cómo ir. Al principio te vienen con flores, con regalos, ay, perdóname, se me ha ido la olla. Y cuando quieres a la persona, cuando lo quieres de verdad, pues le perdonas, porque si somos humanos, ¿no? No debería de perdonar tan fácilmente, pero bueno. Hay Y cosas que sí, cosas que no... ya cuando llega a mayores, ya no. Ya llega un punto que ellos ya ni intentan excusarse, ya... ¿A ti te llegaron a dar con la mano tu pareja? Sí. ¿Y cómo? Yo nunca, es verdad que nunca he estado yo con alguien que haya permitido Y eso. hombre, porque le damos ¿Cómo? mucha visibilidad a las mujeres que hay que dársela, Claro. pero también hay hombres maltratados, y no solamente homosexuales, ¿eh? Porque Sí, hay mujeres muy me mal han de la escrito cabeza, muchos sí. hombres, desde que saqué el libro, muchos hombres que se han recibido unas buenas en casa, ¿eh?
en las peleas, lo típico que una discusión, pues hay tías que pegan, Sí. que te meten unas poquitas de hostias. Y también tenemos sentimientos los hombres también. En mi caso, empiezo por un empujón bien potente. Y a la larga, de empujones, 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 pues aguantazos. Y lo peor que donde yo vivía, que no voy a decir dónde, por desgracia fue en Andalucía, como digo, mi tierra, era un pueblo y lo sabían. Y nadie hizo nada. Y tomaban a lo mejor esto por los locos, los dos locos estos, no así, No, nada, había mucho cariño de ellos. Ajá. Yo trabajaba en un bar y los obreros lo sabían. Yo atendía a muchos hombres que Sí. trabajaban en la obra y eran incluso cariñosos conmigo. Decían, déjalo ya, Sí. ¿no? Y tal, ¿no? La gente normalmente cuando se enteraban de eso te suelen decir... A él no le "Déjalo". decían nada, pero a mí sí. A ti sí, ¿no? A mí eran más compasivos porque yo llegué a estar 48 horas en un bar. 48 horas sin salir del bar. Porque le tenías miedo. Le tenía miedo. Llegó a estar a punto de matar a mi gata. No murió por suerte. Y me salvó en ese caso, la historia es larga, pero para resumir un poquito, a mí me salvó un animal. Alguien llegó al bar, a ese bar con una perrita abandonada y no la quería coger porque ya sabía lo que había pasado con mi gata. Pero yo vi esa perrita y la cogí. La escondí porque tenía miedo y este hombre pues metía a la perrita en el horno, con el horno apagado, para que no andara por la casa. Lo aguanté unas poquitas veces y hubo un día que me había hecho mucho daño, mucho. Yo estaba muy mal, estaba sentado en el suelo del baño. Estaba hecho un anoréxico, estaba delgadísimo, delgadísimo. Era, vamos, de por sí yo soy una persona cuadrada, pues muy delgado. Y vi esta perrita y digo, no puedo permitir que la vuelvan o que arriesgue su vida, no puedo. Y cogí, llamé a mi hermana, digo, por favor, ven a buscarme, vente. Y estaba, no sé si eran 2 horas y media, 3 horas de ruta. Cogí lo que pillé por la casa, cogí a la perrita, me fui a la puerta del pueblo, que hacía un calor del demonio, y me recogió mi hermana y me fui. Y ya no supiste más nada de él. Por desgracia, lo volví a ver en la noche algunas veces, no lo suelo decir eso. No fue fácil, porque aparte me lo callé, siempre, en silencio, porque... Qué malo el silencio. El silencio. Algunas cosas, es verdad que uno, bueno, hace falta contarlo todo, pero el silencio, es que al final te hunde. Ese maldito silencio por el que lucho tanto al día de hoy, ¿no? Por dar visibilidad, que otras personas digan, pues ya no voy a callar más, lo voy a contar. Todas las historias importan, porque cuando ves un vídeo, una entrevista, y ves testimonios, o lees un libro de un testimonio, te da fuerzas, te ayuda porque dice, él lo ha superado. Yo he salvado a una mujer que ha pasado por maltrato durante 18 años. A mí esa mujer cuando me escribió y me dijo, me has salvado, ¿qué me estás contando? Me dice, estaba en Nochevieja sola en mi casa, vi tu libro, que lo había leído, me había hecho hasta una reseña y todo, y dije, él salió de esto, yo también puedo. Y lo mismo, llamó a su madre y se fue. Cuando vives algo así, hay un antes y un después. Yo ahí fue cuando dije, me planto donde haga falta, donde me den permiso, ¿no? Porque tampoco en la calle, donde el ayuntamiento me abran las puertas, colegio, y ya mi historia, ya te quedas como en segundo plano, ¿no? La vergüenza se queda atrás, porque es que es más bonito ayudar, poder tender la mano a los que sufren que pensar en uno mismo. Y eso también es algo que en mi lucha personal de todos los días, ¿no? De los traumas, es lo que me ayuda, creo que a superarlo. Claro, y es que no sé si lo hemos llegado a decir antes o no, estás yendo a las cárceles a dar charlas con gente que incluso algunos habrán sido maltratadores. Y allí mismo, imagino, con una cárcel, yo nunca he estado en una cárcel, no sé el ambiente cómo será, la gente cómo será, pero yo creo que se tiene que oler esa dureza, ¿no? Tiene que ser durillo. Es duro. Ir allí. Y claro, tú llegar con tu personalidad y llegar Y allí a mis lo traumas. claro, y tus traumas, y que a lo mejor la persona que esté allí diga, joder, pues yo estoy aquí porque le pego una paliza a mi mujer o algo. Y que a lo mejor le consigas hacerle un clic a esa persona en la cabeza que diga, tío, lo mal que le he hecho pasar es una labor que te cagas. Y yo creo que eso es lo que tienes ahí por delante, es Es muy muy bonito. grande, muy bonito. ¿Se pasa mal? Bueno, se pasa mal, sí, no, es una experiencia inolvidable, ¿eh? Yo tuve esa oportunidad por un amigo mío, Adrián Romero Arias, que tiene un programa de radio, y por una asociación LGTBI de Sevilla que se llama De Frente, lo tengo que mencionar porque es muy importante la labor que están haciendo, muy, muy, muy importante. Y la primera vez, digo, mi amigo me dice, ¿te vienes a hacer una presentación a la cárcel? Digo, a la cárcel. Claro, ¿yo para qué voy, no? Claro. Digo, yo me cago, las cosas como son, me da Claro. miedo. Porque a mí es que me da miedo las autoridades también, Claro, mucho, vale. ya te contaré por qué. Venga, vámonos. Y bueno, la primera vez fue muy bonito porque fuimos avanzando, la cárcel estaba muy bien, la verdad, la instalación estaba muy bien, que no era un sitio que
te asustaba. Y fueron buscando, dimos muchas vueltas por la cárcel, que era muy grande, para buscar personas del colectivo. Pues había personas trans, homosexuales, y así que la charla fue muy, muy bien, me sentí en casa, no me sentí mal para nada. Yo no sé qué han hecho, porque están ahí. Claro. Y también nos avisaron que no eran personas peligrosas, Sí. no sé qué habían hecho. Bajo seguridad mínima de esta, ¿no? Exactamente. Claro. Vamos, estábamos muy cerca de ellos, fueron encantadores, todos, muchísimas preguntas, fue muy bonito y dijeron algo muy bonito, tanto a mí como a mi amigo. Gracias por darnos unos minutos de tu tiempo y venir hasta aquí. Eso. A mí las cosas así que se me quedan marcadas y las repito porque por eso me animó a la segunda, que fue hace muy poquito, que fue a la cárcel de Sevilla 2, el centro penitenciario Sevilla 2. Ahí sí era una cárcel. Ahí sí Ahí sí. lo notaban más. Las instalaciones muy bien, todo muy limpio, pero sí que nos avisaron que no eran personas del colectivo. Ya de por sí vamos andando un poquito más, no asustado tampoco, porque hay mucha seguridad, pero a ver, A la ver si me sensación, abuchean o qué, ¿no? O yo qué sé, sí, o si no pego nada, o la gente cualquier no sabes cosa, lo que te claro. vas a encontrar y al final se llenó la sala, era una sala muy grande. Y incluso había un recluso, sí, creo que se dice, Sí, que algunas veces, como soy Franz andaluz, hay sí. palabras que no sé si son la propiedad y se me asusto, ¿no? Que dijeron que era como un poquito más de alta seguridad, ¿no? Algo así. Y estaba acompañado pues, De un guardia. de un guardia. Ujú. Pero era voluntario, es decir, que ellos ponían carteles en la cárcel de si se apuntaban a venir a vernos o no, no los obligan. Y había 40 personas exactamente, 40 hombres. Y ese hombre estaba ahí también. Ni una palabra extraña, ni una mirada extraña, lo contrario. Mucha emoción y fue muy, muy bonito. Ahí hablé menos porque de las primeras preguntas que hubo fue sobre lo que pasé de pequeño, que creo que dijo que él había pasado algo parecido. Me Claro. conmocionó muchísimo y al final habló mi amigo Adrián, que es escritor también, y se explayó, digo, muy bien, tú sigue hablando. Pero fue muy bonito. Cuando te viene un hombre así Claro. a abrazarte con las lágrimas saltadas y te dice, yo soy heterosexual, pero lo que estás haciendo es muy grande y ahora lo entiendo mejor. Nos trajeron un detalle como un pequeño regalito, ¿no? Sí. De recuerdo, que han hecho a mano, está hecho con madera. Fue muy bonito. Salimos de ahí. Al final estoy tirando 2 días con esto dándole vuelta, pero no puedo decir nada negativo. Negativo nada. De verdad que tanto la instalación estaba muy bien, la seguridad, mucha seguridad, que no hay ni una cosa que podría decir mala. La única, la primera vez que me acojoné porque empezaron a cerrar las puertas y yo tengo claustrofobia y ya he pasado por lo mío, que ahora contaré, y me empecé a acojonar porque ahí van vestidos normal, porque se ven las películas que van de naranja, bueno, creo que las Sí, americanas, ¿no? Estamos americano, acostumbrados. sí. Y que va, Ahí van normales, tío. normal, Sí. es algo muy bonito y pienso seguir. Oye, me ha gustado mucho lo que has dicho antes, me ha dado curiosidad, lo del tema de la policía, de la autoridad. ¿Por qué le tienes miedo? Uf, vamos a por lo serio, ¿no? Me ha dado curiosidad eso, oye. A ver, yo estuve muchos años en la noche, viví muchas cosas, la noche jodía, de sus cosas buenas, sus cosas malas. Me enamoré, me casé, fue un fracaso y estuve en un año muy complicado que en 2015, en plena separación, unos cuernos hasta arriba, muy típico, ¿no? Con el pasar muchas personas. Y volví a juntarme con alguien que no debía. Empecé a trabajar en la noche, pero como un pequeño evento, ¿no? Como un festival. Y eso es lo más doloroso para mí contar, eso es la infancia. Una noche, pues yo estaba mal en esa época, estaba con ese chico, salimos después del trabajo y bebimos muchísimo. Fuimos en moto, en esa época iba en scooter. El scooter no le va a coger a la vuelta porque había bebido. Yo lo aparcaba ahí, después cogíamos un taxi con las propinas. Salimos, empezamos a bailar y él era una persona muy posesiva y muy celosa. ¿Qué pasa? Yo ya venía de un hombre que me había maltratado, de un matrimonio fracasado, y con la bebida, pues uno se le va un poco la olla y empecé a decir, mira, déjame en paz, y me subí a la barra, a bailar, a pasarlo bien, y cuando salí de la discoteca ya no estaba. Estaba muy borracho. Así que fui hasta mi moto, digo, ya vendrá en algún momento. De la moto me fui un poquito alejando, ¿no? Como en un callejón, me enseñó un cigarro, empecé a fumar, esperando, vendrá, no vendrá, ¿qué hago? ¿Me voy, no me voy? Y se acercaron 3 hombres. 3 hombres y me pidieron un cigarro. Miré para abajo, en mi bolso, y apenas abrí el bolso, uno dijo, tú eres maricón, ¿no? Levanté la mirada, me agarraron dos y empezó una paliza que sobreviví por muy, muy poco. Doy gracias a Dios, yo soy muy, muy creyente. Doy gracias a Dios de haber estado muy bebido,
aunque tiene sus consecuencias que ahora Sí, te pero no le contaré. dolía tanto. No dolía tanto. Y hay cosas que conté al final en el libro, las conté, pero me costó muchos años contarlo a voz alta. Se fueron porque pensaba que había muerto. Con eso te lo digo todo. Me arrastré hasta mi moto, conseguí subirme, llegué a muy poco, un final de una calle, un poquito, porque pensaba que me caía agua, pero no era agua, lo que caía era sangre. No tuve un accidente, simplemente paré la moto y me desmayé. Hasta que terminé en el hospital, bueno, me rompieron la mandíbula, el pómulo roto, destrozado, destrozado. Y era una persona que mi cara lo era todo. ¿Por qué lo digo? Porque fue una persona que sufría el acoso escolar. Y cuando empecé a modelo, a gogo, decía, mi poder, no es la inteligencia, es triste decir eso, pero yo me consideraba una persona que lo único que me valía era por mi cara. Me sentía guapo y ahí digo, he perdido todo, todo, todo. Y la operación fue muy dura, muy, muy dura. También estuve a punto de morir ahí, otra vez. Yo no sé, pasaron muchas cosas. Fue una pesadilla. Lo que viví allí lo perdí todo, todo, todo. Fue contar esa historia en detalle, incluso en el libro lo resumí todo lo que pude porque es tan doloroso, tan monstruoso contarlo. Mi propio marido, que era mi marido todavía, no vino ni a verme al hospital antes de la operación. Y me quedé sin nada. El chico que de esa noche se largó a su país, me abandonó. Me quedé sin nada, sin nada. No sabíamos cómo se iba a recuperar el rostro en el sentido que, claro, estaba desfigurado ¿Y completamente. sabías quiénes eran? A ver, yo ¿Supiste? esa mañana no quería aceptarlo. A medida que pasaron las horas en el hospital, ya empecé a contarlo. Y por una vez en toda mi vida decidí dejar el silencio atrás, ir a la comisaría a denunciar. Denuncié. ¿Qué pasa? Esa noche, si volvemos al principio, esa noche había bebido. Cogí la moto. Esa información es muy importante. Ay, es que es muy doloroso removerlo todo. No te preocupes, tómate tu tiempo. Aunque yo lo cuento con soltura no, al día de hoy, pero lo denuncié, no hubo mucha empatía por parte de la policía, no voy a contar dónde fue, porque no, por protegerme a mí mismo en general, no hubo empatía ninguna. Por medio hubo la operación, hubo un día que me llamaron para ver fotos de posibles agresores, ¿no? Yo no recordaba su cara y al día de hoy no recuerdo su cara ni quiero, pero sí recuerdo sus palabras, su forma de hablar. Y eso es algo que en la mente se queda, pero de por vida, que voy a decir algo que muchas víctimas lo tendrán también. A lo mejor estás pues, dando un paseo tan feliz con tu pareja y escuchas una voz o algo y te viene. Y de repente tu pareja dice, ¿qué te pasa? No me pasa nada, pero sí te pasa algo. Pero no quieres volver a, a esa negatividad, ¿no? Así que te lo callas. Pues bueno, llega la operación, me enseñaron fotos y no me enseñaban fotos del tipo de personas que me habían agredido, ¿no? No fue bien. A las pocas semanas me llamaron de la policía, lo puedo decir, la policía local, que fueron los que me encontraron esa noche, me llamaron para decirme que habían encontrado mi móvil esa noche, tan mi móvil y algunas pertenencias más. Yo fui acompañado de mi madre y mi hermana porque yo no podía andar solo. Yo estaba así, el cuerpo entero temblando y la mandíbula rota, así que yo no podía abrir ni la boca bien. Fueron encantadores, encantadores. De verdad que lloré, lloré ese día porque fueron humanos. Pues recuperé mi móvil, llamé a la Policía Nacional para decir, mira, no lo busqué a través de este teléfono porque este teléfono no me lo robaron, lo tenía la policía local. Yo pensaba que no me lo habían robado. Yo no recordaba prácticamente nada, hasta pasó muchos años, ¿no? Pasan unos días, no sé si una semana o así, me vuelven a llamar de la Policía Nacional. Oye, pásate por la comisaría. Digo, será para ver fotos. Llegamos con mi hermana y no dejan entrar a mi hermana. Ya para mí fue duro, porque no podía separarme de mi hermana. Me costaba salir a la calle. Yo estaba a un nivel de mal que no os podéis imaginar. Entro y empezaron a atacarme como diciendo, tú ibas bebido, ¿no? Y tu moto no tenía seguro. Digo, no, no tenía seguro. Yo asumía. Digo, no iba a coger la moto, pero asumo que yo cogí la moto Nacionales, bebido. eso no nacionales. Sí. Digo, lo asumo. Creo que sé por dónde va la cosa. Lo asumía perfectamente. A mí eso, juicio, multa, digo, a mí me da igual. Yo que creo que encuentren a esta gente. Ahora lo digo con más seguridad, en esa época no. En esa época estaba roto. Y me hablaba con la voz así, muy chulo, ¿no? A una persona que estaba, como digo, muy mal, atacándome, pero tú no mentiste, ¿no? Has hecho una declaración falsa, digo, ¿por qué? Dice, hombre,
tú nos dijiste que te habían robado el móvil y al día de hoy lo tienes, ¿no? Bueno, llamar a la policía local, tan simple como eso, os comentarán que me lo han devuelto. No, 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 en tu declaración pone que te robaron el móvil. Digo, es que no lo recuerdo bien, llamar a la policía. Y así un rato. Y levantando la voz cada vez más, llegó un punto que tuve la suerte en un ángel de la guardia que me dijo, cállate. Porque ya yo estaba así. Claro. Y digo, no voy a hablar más. Yo dije, no, porque te vas para el calabozo. Y me llevaron al calabozo. ¿A santo de qué? Caso de homofobia, clarísimo, clarísimo. Y quizás de más cosas que nunca sabré, ¿no? Pero el abogado que me sacó de allí, que estar en un calabozo es muy duro, y sobre todo con ese aspecto, y que se portaron muy bien conmigo, porque cuando me vieron, les dio mucho reparo meterme ahí, ¿eh? Dijeron, pues, ¿cómo metemos a este chico ahí dentro? Tú por la mandíbula y todo, claro, claro. Si veían una foto. 3 días, 4 días habían pasado desde aquello. Eso fue, si no me equivoco, después de la operación. Así que Entonces, ya había ¿tú pasado un no poquito más. supiste nunca quiénes fueron? ¿No has sabido, no has podido? No, claro, no hubo justicia, no ves que fueron a por mí. Pero, o sea, que la cosa quedó ahí. Sí, porque el abogado me sacó, un gran abogado, una persona muy buena, y me dijo, mira, Michael, te voy a ser sincero, no insistas. Claro. El abogado me dijo eso, seguí los consejos del abogado porque yo no lo iba a superar. Es que no, esto, yo en mi vida he tenido algunos intentos de suicidio, estaba todo el mundo así pensando que yo no iba a seguir adelante con tanto, pero sí seguí. Tuve la suerte que me encerré en mi casa, día tras día tuve que aprender a volver a sonreír, porque con la mandíbula rota, y tenía, como te digo, cuando sonreía, pues una parte se quedaba abajo y estaba así. No ve de horas que me he tirado delante del espejo. Horas y horas mirándome, diciendo, venga, lo vas a recuperar, lo vas a conseguir. Este caso es muy duro, ¿eh? Lo cuento ahora con soltura, pero es una injusticia ¿Cuántos años terrible. tenías ahí tú? Fue en 2015, por no sé si 28, unos 28 años aproximadamente. Volví a encerrarme en casa. Bueno, tuve un juicio. ¿No? Tuve un juicio, tengo antecedentes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por eso? Por eso. Como víctima, jamás culparon obviamente no encontraron los culpables porque no los buscaron, así que en mi vida, como digo, no he tenido justicia, ni con el de mi infancia, ni con ellos, ni con el que me maltrató, tampoco. ¿Y eso te pesa? Sí, sí. Al día de hoy lo llevo mejor, porque ya no la quiero, ¿no? Pero hay días, soy humano y hay momentos. Siempre digo, no lo bonito porque soy una persona bastante positiva, pero hay días, no voy a mentir, hay días que se va bien y hay días que no. Porque a veces te cruzas con personas y dices, ¿y sí? ¿Es esa persona? Pero ¿y en el juicio que se te juzgaba? No lo entiendo. ¿El juicio a Por quién? haber cogido todo bebido. Yo O sea- tenía una tasa de alcoholemia muy alta Vale, claro. Bueno, y por supuesto yo lo acepto, ¿eh? sí, sí. Acepto las consecuencias, pero Es duro, ¿no? Que te peguen y al final sí. acabes tú. Después hubo otro juicio en el cual hablé, que eso fue unos años después, y no recuerdo exactamente por qué fue, pero ahí me levanté, hablé y dije que sepáis que estáis acusando a una víctima. Yo fui una víctima. Y no sé qué pasó con esa juez, pero sí me dio la razón y gané ese juicio. Ah, bueno, mira. Por lo menos fue una satisfacción muy grande. Y bueno, siguiendo un poco, por eso muchas cosas. Luego vino un ángel a mi vida. Me enamoré de una persona completamente opuesta a lo que las relaciones que había tenido anteriormente. Y me llevó por el buen camino. Fue muy de película, ¿no? El amor que te puede salvar. Hay amores que salvan. Y en mi caso sí, efectivamente. Bueno, ya tenía que llegar la parte bonita a tu vida también, ¿no? Ya después de tanto sufrimiento, yo creo que te lo habías merecido. Hombre, y ha sido una relación sana, bonita, durante 10 años. Empecé en el mundo del maquillaje, que es mi gran pasión, gracias a él. Lo disfruta muchísimo. Y es verdad que durante 10 años lo único así malo es que volví a lo mismo, que es dejar todo esto en un cajón. Y tenía que salir, y de ahí volvemos al principio de la entrevista, ¿no? Que es la depresión. Me tuve que enfrentar a ello, la baja, el libro, y ahí pasó algo que hubo un antes y un después, es que cuando salió el libro, tuve muy buena acogida de personas de mi alrededor, de familia, de amigos, muchísimo apoyo, de compañeras de trabajo también, pero hubo otras compañeras de trabajo, es muy importante que lo diga, que empezaron a decir, yo, pues yo no me lo creo, no habían leído el libro, pues yo no me lo creo, está mintiendo, está exagerando. Y ahí fue un antes y un después, tuve que dejar el trabajo. Perdí un pedazo de puesto de trabajo porque amaba mi trabajo, amaba mi empresa. Al día de hoy, además, he terminado muy bien con ellos porque yo también me quería a mí, pero lo tuve que dejar. ¿Por qué lo dejé? Porque un hombre me dijo en su día, nadie te va a creer, y silencié. Y ya con 38 años que tenía cuando saqué el libro, dije, se acabó. Sí me van a creer. Sí, no por mí, pero por los demás. No puedo estar todos los días rodeado de personas que han dicho eso de mí.
No por mí, por las víctimas, por los demás. Que sí que me ha arruinado un poco la vida porque económicamente, la Claro. verdad, seamos realistas, ¿no? Pero lo digo, lo quería decir que es importante porque no nos damos cuenta de esas cosas. De por qué muchas personas, muchas víctimas no denuncian. No denuncian justamente por eso. Y al final, las malas personas que dicen nadie te va a creer, le están dando la razón. Están dando la razón a esa persona. Lo que no saben, en ese caso compañeras, que fueron pocas, gracias a Dios, que puede ser a veces muy cerca. Tú no sabes si tu hijo está pasando por bullying, tú no sabes, hermanos, vecinos, no lo sabes. No digas ese tipo de cosas, jamás, jamás. Yo creo que de lo peor que he visto de esta humanidad, mira que he visto cosas, Ya veo que has visto. y ahí fue un antes y un después, y por eso empecé ese camino, por lo que te comentaba de mensajes, y ahí vamos a las cosas bonitas, wow, de dar charlas en colegio. Niños que me salvaron. Me salvaron, ¿por qué? Porque ese cariño que me dieron. Yo entré en un primer colegio que fue en Valdemoro, fue una oportunidad muy grande, no tenía ni el libro en venta, ¿no? Fue una oportunidad que surgió por una psicóloga que me ha conocido por redes sociales y me lo propuso. Yo, vamos, ¿no? Avanzaba para subir, ¿no? a la clase donde iba a hacer la presentación. Iba cagado, Nervioso, me imagino. temblando cada vez más para atrás y vamos. Pero después esos niños me abrazaron, me dijeron unas cosas tan bonitas que me sanó. Es que me sanó radical. Y descubrí que yo tenía que ser valiente por ellos. Y después hubo los casos que hubo este año justamente. Mi libro salió en diciembre y este año hemos tenido pérdidas, muchas pérdidas. He perdido un amigo por suicidio. Sabemos que había muchas víctimas del Sí, acoso tenemos a escolar. Sandra, Marta, que fueron en Sevilla y también fue en Girola, que fue por lo que hicimos nosotros la ruta del bullying. Terrible, terrible. Y no, es que ya te digo, como he dicho antes, la vergüenza la dejo atrás. A mí me da igual, que verá que a veces cuesta pagar la gasolina para moverse, las cosas Claro. como son, porque es muy complicado. Pero es tan importante dar visibilidad y apoyar y ayudar, que ya digo, la vergüenza, ven por saco. Claro, porque un libro realmente, para vivir de él y más de un primer libro, difícil, muy difícil, ¿no? Muy Cualquier difícil. autor, bueno, para mí eso es nuevo, porque yo sé, de repente me encontré en un mundo de autores, aparte una gran acogida, ¿no? Por una asociación Migenia de literatura, que me acogió los brazos abiertos, al igual que un concejal de Mijas, que desde el principio sin pedir nada a cambio, ¿eh? Nada, simplemente supo de mi historia, me acogió, me apoyaron, me encontré ahí, pero económicamente es que es muy difícil vivir de ello y no se dan cuenta que cuando vas, vamos a decir, vivimos en Málaga, ¿no? Pues vas a Madrid o cualquier lado, la gasolina hay que pagarla. Claro. Así que al final es muy bonito. A ti te invitan pero no te pagan, nada. No, tampoco lo pido, ¿eh? Sí, pero bueno. Es verdad que yo Siempre- hasta ahora nunca he pedido nada. Yo voy con mis libros y todo va bien. Si pueden, porque hay personas que vienen y les ayudo, pero no se lo pueden permitir. Hay muchas personas que no se pueden permitir comprar el libro. Hay Claro. que recalcarlo también. Pero vuelves a casa con un gasto muy grande, sin haber vendido, pero con el Con el corazón corazón enorme. enorme que sigue. Sé lo que se siente. Es un camino, Sé lo que se siente. es un camino muy, muy, muy difícil, pero ahí vamos, dando visibilidad, ayudando. ¿Hasta dónde vamos? Pues no lo sé. Qué Pero ahí guay. voy. Bueno, tienes un camino por delante, tienes un libro hecho, segundo ya casi terminado o terminado. Terminado, a punto de salir. Que el segundo hay una diferencia entre el primero y el segundo, ¿no? Sí, El primero sí has contado toda tu historia 100% y el Todo. segundo lo has orientado más para que niños lo puedan leer, sí. ¿no? O sea, has quitado la parte más fuerte Además, te voy a decir una cosa que es que lo que hubo un clic ahí también, que me gusta esa palabra clic, ¿no? Un niño me escribió por redes sociales y me mandó una fotito de él con el libro y se veía dos piernecitas. Yo no sé qué edad tendría, no le he preguntado porque Sí, bueno, son menores, además, yo sí. lo Hay que justo, tener mucho ¿no? cuidado con eso, claro. Lo justo. Yo espero que los padres puedan ver las redes sociales, Sí, sí. es lo suyo, que lo controlen. Pero yo cuando vi estas piernecitas, con mi libro Cicatrices Silenciosas, que es un libro escrito con mucha delicadeza, que el niño de 12, 13 años lo pueden leer perfectamente, ¿eh? Pero ¿qué edad tendría ese niño? Yo no lo sé. Y venga, pesadilla otra vez y vuelta y digo, uff, una culpabilidad. Digo, no, yo voy a dedicar un libro para ellos. A ver, no para 5 años, No, ¿no? pero sí, te entiendo. A partir depende del niño, ¿no? Los padres podrán verlo. 10 años, 11 años, lo podrán leer perfectamente. Y bueno, ya no solo el niño, también, y lo has dicho, los padres. Los padres, es Padre. muy importante que los padres se formen sobre esto y sepan, porque nadie te enseña a ser padre y es muy difícil, sobre todo tratar con un tema como este. Y bueno, está bien que por lo menos saber la vida de alguien que ha pasado por esto y por lo menos te da sus trucos de cómo lo sobreviviste y demás. Las señales también, porque hay muchas señales de, como cuento todo, y allá está, extractos de diario,
ha sido mucho trabajo ese libro, estoy muy orgulloso, después nunca sabes si va a salir bien, si va a salir mal, pero hay mucho amor. En mi historia hay una historia de amor muy bonita dentro, hay un mensaje final. Wow, estoy deseando tener reseñas, ¿no? También decir que Cicatrices Silenciosas es que es muy importante para mí ese libro porque ahí cuento todo. Si quieren saber detalles, para ayudar a víctimas con el tema del suicidio, de la depresión, de homofobia. Hay muchos temas, es un libro muy cortito, son 200 páginas. Todo el mundo me lo ha dicho que lo han leído en 2 o 3 horas. Sí, 200 páginas no es mucho. Se leen nada muy reducido, así que se lee muy rápido. Ayuda mucho también, así que será un poquito todo, ¿no? Habrá más para el público más joven, padres, profesores y también para personas. Digamos que lo explícito se queda en el primero, por así decirlo, Sí, ¿no? Más o menos. aún así Hay escrito con cosas. mucha delicadeza, mucho, y he suavizado muchos temas. Y también quiero recordar, yo todo este camino, claro, sacas un libro, vale, eso es muy bonito, ¿no? Pero ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? Porque yo escribí mi libro en el móvil, en bloc de notas al principio. Y me fui con la editorial Círculo Rojo, que apoyan, pero es como autoedición. Sí. Así que, ¿cómo vendes? ¿Cómo sacas esto a la luz, no? Pues conocí un grupo de mujeres, ¿no? En redes sociales que hacen reseñas de libros. Y se empezaron a interesar. Conocí un grupo de mujeres, casi todas se conocen entre ellas al final. Me hicieron unas reseñas. Fueron entre los niños esas reseñas y las personas que tengo a mi lado, mi pareja. Mi familia ha sido muy difícil y todavía están en ello para digerirlo porque es mucho dolor. Y las amigas, que he tenido amigas que son protagonistas del libro y heroínas también, porque las amigas, los amigos, no se dan cuenta la importancia que tiene a veces ese mensajito de, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿dónde andas? ¿Nos vamos a tomar algo? Sí. Yo tengo una amiga desde que llegué a Andalucía hasta el día de hoy, que no es una amiga, es mi hermana. Eso es lo más bonito. Y fíjate, con la pregunta que me has dicho, con el tema de depresión y eso, las amistades, la familia es importante, pero las amistades son fundamentales. Tener cuidado cuando una amiga ya no contesta tanto los mensajes, ya no sale tanto, algo pasa. Otras veces por el trabajo, ¿no? Pero estate Pues ha hecho atento. pareja o por lo que sea. Hay que estar atento. Hay que cuidar las Hay que amistades, cuidar las mucho las relaciones con las amistades. personas, porque además dime con quién te juntas y te diré quién eres, que eso también es muy importante de Sí. saberlo. Y estamos muy confundidos en el querer ser hoy en día una persona con 10.000 seguidores, 10.000 amigos, 3.000 amigos, pero piénsate cuántos de esa gente al final son amigos de verdad que te van a poner algo positivo en tu vida. Al final hay muy poco de eso. Muy poco, muy poco. Bueno, yo no sé, creo que me queda lo que siempre hacemos, pedirte las 3 cosas. A ver. La primera pregunta que se me ocurre después de todo esto es, ¿cambiarías algo de tu pasado? Nada. Nada por un simple hecho. Mira que mira que la he pasado mal. Mira que he llorado. Lo que he pasado, de estar como he dicho, soy muy creyente de ir a la iglesia, que veo mucho, me encanta, yo rezo mucho, de decir, pero ¿yo qué he hecho? ¿Cuántas pruebas quieres? ¿Cuándo me vas a llevar contigo? Yo incluso he querido irme. No porque no podría ayudar. Al día de hoy no sería quien soy y no podría estar ayudando a las personas que sé que he ayudado, que para mí eso se me salta hasta un poco la lágrima porque he ayudado a muchas personas y espero ayudar mucho más. Seguro, seguro Así que que no sí. pienso cambiar nada más. Además que la vida es un continuo aprendizaje y por las cosas por las que pasa es quien te hace ser hoy día. Sí. Y si tú tuvieras que hablar con ese niño del pasado, volvemos atrás, no al de los 4 años y medio, pero sí a lo mejor a los 6 años, 7 años, ¿qué le dirías? Esa A ese pregunta la niño. suelen hacer mucho y creo que es la pregunta más complicada de contestar. Wow, antes decía lo abrazaría simplemente, pero yo creo que ya tras el nuevo libro que va a salir, estoy haciendo justicia a ese niño que lloraba solo en su dormitorio. Yo creo que estaría orgulloso. Que le estoy haciendo justicia, que su historia no se va a quedar en silencio, ni la de él, que soy yo, ni la de muchos otros que sufren en silencio. Voy a dar visibilidad, dejando la vergüenza atrás e intentar ayudar. Así que yo creo que simplemente, bueno, lo abrazaría y yo creo que él estaría muy contento. Bueno, yo a lo mejor le diría, no te calles, ¿no? A lo mejor eso haberlo aprendido antes te hubiera salvado de mucho. Esa lacra del silencio que me persigo tantos años, pues yo ya no pienso silenciar más. No. Se Es bueno acabó. hablar, es bueno hablar y de hecho esa es una de las ideas por las que yo abrí esto, que hay que contar tantas cosas bonitas como la tuya. Y lo que porque, haces es muy importante. bueno, al final no es más lejos que lo que tú haces, que es que por lo menos dentro de las armas que tenemos, pues hacer del mundo un lugar mejor. Es que sin personas como tú. Sí, no como tú. Pero Qué bonito es esto, que de al verdad. final- Pero ahora sí que sí, Michael. Dile al que te esté viendo, al que esté pasando por ti, por lo que imagino yo que el que se esté quedando hasta aquí tanto tiempo es porque a lo mejor estás teniendo
esos problemas en la cabeza y bueno, qué mejor que tú que le digas a ellos lo que tienen que hacer o por lo que tienen que pasar y si te quieres dirigir a ellos, pues ahí tienes tu cámara. A ver, que dejen el silencio atrás, sobre todo que pidan ayuda, por favor, porque si no pides ayuda no la vas a tener. Las familias importantes están ahí, tus amigos están ahí para escucharte, pero recuerda, si no pides ayuda no la vas a tener. Pedir ayuda es de valientes. Sé que es duro, pero hazlo. Luego, también decir que tenemos que dar más visibilidad a lo que es la salud mental. Yo al día de hoy tengo trastorno postraumático, sí creo que se dice así, y voy al psiquiatra, he tomado en su día tratamientos y es lo que me ha ayudado. Yo creo que tienes que buscar soluciones, buscar ayuda simplemente. Y también decir que si me queréis escribir, me podéis escribir. Yo estoy ahí, siempre contesto a todos los mensajes, me escriben muchos niños, o contesto con todo el corazón, siempre intento ayudar. Y que hay muchas personas malas en este mundo, es cierto. Pero os puedo asegurar, después de muchos meses que llevo dando visibilidad, que también hay muchas personas buenas. Busca a estas personas, arrímate a ellas y seguir adelante. La vida es muy bonita y que siempre hay salida. Puedes estar en ese pozo oscuro, pero la luz no está tan lejos. Pide ayuda. Yo eso es lo que diría. Qué bonito, Mike. La verdad que me deja sin palabras. Segunda entrevista que acabo y no sé ni cómo despedir esto, porque ya sabéis que a mí me encanta despedir las cosas con mucha energía y energía positiva la que tengo, pero de verdad que me voy con el cuerpo cortado, tío, y Que un me ha placer. emocionado también. Muchísimas gracias. Un placer por haberme invitado a este pedazo de casa, que fijaos qué vistas, qué alegría de Málaga. Y nada, ya sabéis, poneros en contacto con él si tenéis cualquier problema, habladlo, no os calléis. Y el amor es muchas veces la solución a muchos problemas. Así que gracias por haber aguantado hasta aquí al final y nos veremos en el próximo vídeo. Un besito. Ay, muchas gracias, de verdad.